Bueno, continuamos viendo los distintos componentes de las reacciones y cómo se pueden rediseñar para cumplir con los principios de química verde. Hoy vamos a seguir con el tema de fuentes alternativas de calentamiento. Ya habíamos visto, ya vimos cómo se modificaban los reactivos, las reacciones, qué solventes alternativos se podían utilizar, y la clase anterior vimos algo relacionado a fuentes de energía alternativas, específicamente calentamiento por microondas. Hoy vamos a ver una segunda alternativa y la última que vamos a desarrollar en este curso, que es la sonoquímica. Cuando hablamos de ultrasonido, consideramos al mismo como cualquier onda de sonido cuya frecuencia es más alta de la que el oído humano la puede captar. Y si eso lo expresamos en números, es superior a los 16 kilohercios. Los ultrasonidos de baja frecuencia, entre 20 y 100 kilohercios, proporcionan una forma de energía para modificar la reactividad química, representando una alternativa al calor, la luz o reacciones bajo presión. El fenómeno de ultrasonido se lo puede manifestar como un fenómeno llamado de cavitación acústica. Los ultrasonidos ejercen su efecto a través de lo que se conoce como burbujas de cavitación. Las burbujas de cavitación se forman cuando una onda sonora incide sobre la estructura de un determinado medio material. Por acción de la presión se producen diminutas cavidades. Las burbujas se rompen, se contraen y se considera que son burbujas muy inestables, prácticamente huecas, por lo tanto implosionan. Esta ruptura genera temperaturas de miles de grados y presiones de cientos de atmósferas durante tiempos muy cortos, infinitesimales, pero necesarios para producir transformaciones importantes. Los factores que afectan al umbral de cavitación, es decir, por debajo de un determinado umbral no hay cavitación acústica y por encima del sí, son la intensidad, la frecuencia de la onda, ¿no? Los disolventes, la temperatura, la presencia de gases y partículas sólidas e incluso la presión exterior. Decíamos que esta cavitación acústica, dependiendo del medio de reacción, tendrá distintos efectos. Así, cuando tenemos una cavitación acústica en un medio líquido homogéneo, la idea es que en pequeños sectores se generan temperaturas muy altas, más de 5000 grados Kelvin. Esos puntos se los denomina puntos calientes o hot spots y se caracterizan por disociar moléculas de disolvente, por ejemplo el agua, radicales oxidrilos y protones. ¿Qué ocurre cuando tenemos una cavitación acústica en un líquido, en un sistema formado por dos líquidos inmiscibles entre sí? Bueno, los ultrasonidos generan emulsiones, es decir, favorecen las emulsiones. Eso hace que aumente el área de contacto entre ambos líquidos, por lo tanto la superficie de reacción. Haría como las veces de un catalizador de transferencia de fase. Se producen chorros de un líquido hacia otro, tendiendo a lograr una emulsión estable. La cavitación acústica también se puede producir en un sistema sólido-líquido. En medios heterogéneos, sólido-líquido, muchas veces intervienen especies metálicas. En ese caso, los ultrasonidos actúan limpiando la superficie del metal. Hace las veces de diminutas perforaciones.
Por lo tanto, se produce nuevamente un aumento del área de reacción. Puede haber también, dentro de la cavitación acústica, un sistema en el cual sea sólido líquido, pero sin especies metálicas. Ahí también los ultrasonidos producen pequeñas fragmentaciones y disminución del tamaño de partícula. Aumenta la superficie de reacción entre las especies y la corriente acústica genera un movimiento de líquido que produce una mezcla más efectiva que una simple agitación. En general, cuando hablamos de equipamiento asociado a los ultrasonidos, el más común, el más convencional, es el uso del baño de ultrasonidos, ¿sí?, que se caracteriza por tener una frecuencia fija, dependiente del modelo. Hay un escaso control de temperatura. La posición del recipiente en el baño muchas veces es afectada por la intensidad de sonicación. Y en estos sistemas se ha comprobado que son más eficientes los matraces de fondo plano de tipo Erlenmeyer que los balones. Acá podemos ver un baño de ultrasonido, es muy extendido en el laboratorio. La distribución de energía es bastante homogénea a través de las paredes del matraz y en general se produce baja potencia. También existe ya actualmente, y se están difundiendo más, aunque son mucho más costosos, las sondas de ultrasonido, que son o pueden utilizarse con mayor potencia. Se aprovecha mucho mejor esa potencia, ya que no hay pérdidas por las paredes del matraz, incluso uno puede manejar una potencia variable. Las ondas de ultrasonido aún así tienen algunas dificultades, como es difícil a veces controlar la temperatura, hay posibilidad de generación de radicales en la punta de la sonda, y hay posible erosión de la punta de la sonda que genere contaminación de partículas metálicas. Vamos a hablar un poco de cómo se originó el fenómeno de los ultrasonidos. Ya en la década del 70, los ultrasonidos empezaron a utilizarse con cierta frecuencia en los laboratorios de síntesis orgánica. Se hablaba de que era un fenómeno simplemente de superagitación. Sin embargo, el investigador japonés Ando demostró que no era tan así y que los ultrasonidos eran capaces de producir un cambio estructural en los centros catalíticos, por ejemplo, de un soporte sólido, lo que daba lugar a un cambio de la regioquímica de la reacción. Acá tenemos una reacción muy sencilla, nada de química verde, simplemente mostrativa. Fíjense que tenemos un bromuro de bencilo y la idea es, con cianuro de potasio, efectuar una sustitución nucleofílica de bromo por cianuro, una reacción de tipo SN2, alúmina para promover la reacción y el solvente tolueno. Cuando realizamos la reacción con ultrasonido, se produce efectivamente la sustitución buscada. Sin embargo, cuando hacemos la misma reacción con calor, lo que se produce es una reacción de alquilación al tolueno, que es el solvente. ¿Sí? Alquilación del bromuro de bencilo al tolueno. Veamos un poquito qué ocurre con distintos fenómenos. Por ejemplo, el caso de los ultrasonidos en fase homogénea. Esta es una reacción simplemente demostrativa que indica que no me interesa el producto en sí, pero sí lo que me interesa es que cuando tenemos una fase homogénea, la reacción progresa o se acelera vía formación de radicales libres.
Como les decía, podemos tener un cambio en el mecanismo de reacción por la formación de radicales libres. Acá tenemos una reacción en la cual se produce con ultrasonidos y sin ultrasonidos, y en un caso, ¿sí?, con un compuesto organometálico de estaño, producimos una hidroxiestanación, y en este caso estamos produciendo solo una estanación. En fase heterogénea ya tenemos fenómenos más complejos, como venimos diciendo. Tanto como en fase homogénea se produce un colapso de burbujas de cavitación. Sin embargo, tenemos adicionalmente deformación y erosión de superficies metálicas, limpieza intensiva y eliminación de capas de óxido e impurezas. Las dislocaciones generadas se producen sobre sitios activos en el catalizador. Y bueno, la corriente acústica ayuda a un mejor transporte de masa. Los ultrasonidos también se utilizan mucho para preparación de metales activos, como dispersiones de metales, por ejemplo, mercurio, potasio, zinc, paladio, platino, aleaciones de zinc con cobre, níquel, cobalto, ¿sí? Hay un tipo de compuestos llamados polvos RIC, de zinc, manganeso, cobre, cobalto, magnesio activado, ¿sí?, que se pueden usar en reacciones de Grignard, o granallas de zinc para electroquímica. Acá tenemos algunos ejemplos de dispersiones de metales, por ejemplo, mercurio, ¿sí?, disperso en ácido acético, potasio, disperso en sileno. Polvos de tipo RIC, por ejemplo, los mismos se utilizan mucho en determinado tipo de reacciones. Fíjense que los polvos RIC se pueden preparar a reflujo convencional, ¿sí?, a partir de un haluro de cobre en presencia de potasio, a reflujo 8 horas. Pero ese mismo polvo RIC, cuando aceleramos la reacción con los ultrasonidos, los tiempos se incrementan prácticamente, los tiempos se reducen considerablemente, de 8 horas a 40 minutos, de 14 horas a 40 minutos. Bueno, y los mismos tienen distintas aplicaciones en reacciones de síntesis orgánica. Magnesio activado. Obtención de granallas de zinc para procesos electroquímicos, ¿sí? Cloruro de zinc, cloruro de amonio en un cátodo y ultrasonido, generamos el zinc, las granallas de zinc, vía electroquímica, que luego pueden ser usadas en reacciones características, por ejemplo, reacciones de adición de bromuros de vinilo a compuestos carbonílicos. Las reacciones en sí no importa, sino que ahora lo que estamos haciendo es definir un poco los materiales que estamos usando. Podemos activar metales como el litio, el magnesio, el zinc o el cobre a través de activación sonoquímica. Acá tenemos una reacción característica de Grignard que se realiza en éter, ¿sí? La reacción suele tardar, ¿sí?, entre 2 a 3 horas, y cuando lo hacemos vía sonoquímica se reduce considerablemente a 3-4 minutos. La activación sonoquímica de zinc para reacciones de ciclopropanación. La reacción da 41% sin ultrasonido, 91% con ultrasonidos. Es una reacción escalable, ¿sí? Es interesante porque se reduce la formación de espumas
que están asociadas a la formación de etileno y ciclopropano. Bueno, digamos que son reacciones que ya se pueden escalar. Acá tenemos un ejemplo de una activación sonoquímica de cobre para obtener diarilos con muy buenos rendimientos. Normalmente los ultrasonidos, como venimos diciendo siempre, limpian la superficie del metal, reducen el tamaño de la partícula, por lo tanto aumenta la velocidad de la reacción. También evita la absorción del cobre en las paredes del matraz, que habitualmente se produce en condiciones típicas esa situación. En reacciones heterogéneas que implican reactivos no metálicos, dijimos que se aceleraba la transferencia de masa, y en algunos casos puede sustituir a la catálisis por transferencia de fase. Acá tenemos un ejemplo característico, una reacción multicomponente entre un aldehído, cianuro de potasio, cloruro de amonio. Por agitación da solo 6%, con agitación en presencia de un activador como la alúmina, 64%, pero fíjense que llegamos casi a los 90% cuando colocamos la alúmina y colocamos los ultrasonidos. Tenemos acá otra reacción de C-alquilación. La base abstrae un protón, esa base ataca nucleofílicamente a este carbono, sustituyendo el bromo. Luego un segundo equivalente de base genera otro ion para producirse el ciclo. Con agitación solo 14%, 70% cuando sonicamos. Reacciones heterogéneas de O-alquilación, un haluro de alquilo, ioduro de metilo, ioduro de etilo, bromuro de alilo, sin ultrasonidos, empleando ultrasonidos. Bueno, y como conclusiones de esto, podemos decir que la sonoquímica en síntesis orgánica proporciona un aumento de la velocidad de reacción, que se traduce en un aumento de los rendimientos, el uso más eficiente de la energía, cambio de mecanismo de reacción, mejora los resultados de la catálisis por transferencia de fase, se evitan catalizadores por transferencia de fase, es posible activar metales y sólidos, y muchas veces hay un aumento de reactividad de reactivos o catalizadores. Bueno, y con esto terminamos la presentación relacionada a sonoquímica. Bueno, y más adelante seguiremos con el curso.